Quiero darles la bienvenida a todos y agradecerles su presencia en esta conferencia del profesor Alonso Valencia, que forma parte del ciclo sobre la independencia en las regiones dentro del proyecto Bicentenario Una Nación en el Mundo del Banco de la República. El proyecto Bicentenario Una Nación en el Mundo comprende más de 200 actividades en las 29 sedes culturales del Banco de la República en todo el país, que incluyen conferencias, seminarios, congresos, talleres, conversatorios, conciertos, publicaciones y exposiciones. Más que un conjunto de actividades conmemorativas, es una invitación a la reflexión y al debate sobre un proceso complejo con multiplicidad de actores, incluidas las mujeres y los grupos étnicos, consecuencias de eventos diferenciales en los distintos puntos de la geografía nacional y con impactos disímiles en los distintos sectores de la sociedad de la Nueva Granada y de Colombia. Los invito para que consulten el calendario de eventos en la página web de Banrep Cultural. Allí pueden encontrar toda la programación cultural sobre el Bicentenario que se va a dar las próximas semanas. Quiero darles las gracias por su presencia aquí esta tarde y de manera muy especial a nuestro conferencista por haber aceptado nuestra invitación. Les quiero comentar que Alonso Valencia es doctor en Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el programa El Poder y la Palabra. Es profesor titular de la Universidad del Valle y director del Grupo de Investigación del Centro de Estudios Regionales. Es miembro de número de la Academia de Historia de Palmira y correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, de la Ingeniería y de las Obras Públicas de Caldas y del Valle. Es asesor histórico de Señal Memoria de RTBC. Ha realizado múltiples investigaciones sobre el Valle del Cauca, de lo cual vamos a tener hoy una muestra con su conferencia de la autonomía y la independencia en el Valle del Cauca. Pues ya sin más preámbulos, vamos a continuar con la intervención de nuestro invitado. Muchas gracias por venir. Bueno, lo primero es darles las gracias al Banco de la República por permitirme compartir con ustedes algunas ideas sobre un proceso que todavía no entendemos bien, que es el proceso de independencia colombiano. Y desde luego agradecerle a ustedes por estar acá y permitirme pues compartir estas ideas con ustedes. Voy a hablar de un tema que tiene que ver con la independencia. Vamos a pasar un poco para acá porque aquí no alcanzo a ver. Es el tema de la independencia entendido como autonomía. No es entendido como ruptura en sus comienzos, sino entendido como autonomía, que para luego derivar a la independencia. Voy a enfocarme básicamente en tres cosas. Voy a hablar cómo la independencia tiene unas explicaciones que no son solamente coyunturales por la política que se da en 1808, sino que tiene unas raíces largas en la historia de las regiones. Voy a hablar de la diferencia entre las élites regionales. Luego hablaré de la ilustración, voy a hablar del encuentro de los precursores de la independencia, porque siempre hemos tenido la idea de que los precursores de la independencia y la ilustración están concentradas únicamente en Santa Fe de Bogotá. Y luego hablaremos ya del proyecto de independencia del sur de Colombia, que comienza con un gobierno autónomo, que es el de las ciudades amigas y confederadas del Valle, que es donde se inició las guerras de independencia, la primera batalla de independencia en lo que hoy es la República de Colombia. Vamos a plantear que la independencia fue básicamente en sus comienzos una guerra de ciudades. Vamos a encontrar enfrentamientos, por ejemplo, entre Santa Fe y Tunja, por decir algo muy concreto, o entre Cartagena y Mompox, Cartagena y Santa Marta, pero en el Valle del Cauca se da lo mismo, se da el enfrentamiento entre Cali y Popayán. Y voy a situar los hechos de independencia precisamente en esta confrontación. Partiré por decir que Cali fue la primera ciudad fundada, fue la segunda ciudad fundada en el suroccidente colombiano después de Pasto. Y el hecho de que fuera la segunda ciudad fundada la convirtió en el sitio desde el cual se van a iniciar todos los procesos de conquista del occidente del país. De allí se va a fundar Timaná, La Plata, en el Valle del Magdalena, Popayán, Cartago, Anserma y otros procesos de conquista que tienen que ver con que terminan con la fundación de Santa Fe de Antioquia por en la década del 40. Cali, aparte de ser un centro de irradiación de procesos de conquista, va a ser la residencia de los gobernadores de la provincia. Prefieren estar viviendo allí que vivir en Popayán, y allí en Cali va a estar la casa de fundición, lo cual equivale a decir que es la primera casa de la moneda que se establece.
Va a ser la yema de la gobernación, como se dice en las crónicas coloniales, por el hecho de que en ella está el puerto de Buenaventura. Quizás el hecho más importante, lo que le da importancia a Cali es la existencia de Buenaventura hasta hoy. Este tema no ha cambiado. Hoy Cali es importante por el puerto de Buenaventura. Y desde cualquier perspectiva entonces podemos considerar que Cali fue la ciudad más importante de una gobernación que va a ser fundada a partir de 1541 y empieza a funcionar a partir de 1542. Pero esa importancia de Cali se va a perder a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Se pierde porque la corona obligó a que la residencia de los gobernadores fueran la capital, que era Popayán. Por lo tanto, los gobernadores tuvieron que trasladarse a Popayán y esto implicó que se llevaron todos los aparatos de función del Estado colonial. Se llevaron la Casa de Fundición, se llevaron la Real Contaduría, se llevaron absolutamente todo y Cali quedó como una ciudad secundaria. Este hecho de que se trasladara el poder a Popayán hizo que los gobernadores intentaran nombrar los alcaldes de la ciudad de Cali desde allí, desde la sede metropolitana. Y era una prerrogativa que tenían los gobernadores, no era que los gobernadores no lo pudieran hacer, pero la gente de Cali se opuso, apeló a la Real Audiencia y efectivamente consiguió que los alcaldes fueran nombrados de acuerdo a la tradición, que fueran nombrados en su propio cabildo. Pero esto va a cambiar, esta prerrogativa que tenía Cali de nombrar sus propias autoridades va a cambiar a raíz de las reformas borbónicas cuando fueron rematados los cargos públicos. Y este remate de los cargos públicos hizo que llegaran españoles recién llegados a la ciudad, al cabildo, y que desplazaran a los criollos. Durante finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, sobre todo ya a mediados del siglo XVIII va a haber un choque muy fuerte entre criollos y chapetones, que son estos últimos apoyados por el gobernador de Popayán. Cali de todas maneras se va a consolidar durante el siglo XVIII. Me voy a poner de pie porque no veo bien, me disculpan. Y lo más importante del proceso de consolidación de Cali está en el puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura era y sigue siendo el único puerto que tiene la Nueva Granada sobre el Pacífico. No hay otra entrada al occidente del país si no es por el puerto de Buenaventura, una comunicación bastante difícil. Pero ese puerto es el que va a permitir la comunicación con Europa, cruzando por Panamá, y va a permitir también dar la vuelta por el sur, por lo tanto por ahí va a llegar todo el tráfico de esclavos que se va a dar en esta región del país. Lo otro importante para Cali es que es el acceso a la frontera minera más importante del Imperio Español. No se habían descubierto las minas de California, por lo tanto, las minas de oro más importantes de todo el imperio van a estar en esta región de lo que hoy es Colombia. Y son las zonas de Raposo, que es el sur de Buenaventura, la zona del Bajo San Juan, que es el norte de Buenaventura, y el sur del Chocó, digamos, Minatadó, esta parte que viene abajo de Quibdó. Como es una zona minera muy importante, va a demandar los productos para sostener los esclavos y sostener las minas. Y esos productos, que son básicamente de alimentos, van a ser producidos en el Valle del Río Cauca. El Valle del Río Cauca, que es donde primero van a surgir en Colombia las unidades productivas europeas, con metodología europea, donde va a funcionar el primer trapiche azucarero que se establece en este país, va a convertirse en la zona económica más importante de la gobernación de Popayán. Gracias a este desarrollo económico en el valle se van a producir unas excelentes relaciones de Cali con Buga, con Cartago, con Anserma, con Toro y Caloto, que van a ser el núcleo de desarrollo económico, pero sobre todo van a jugar un papel muy importante, como veremos ahora, en el proceso de independencia. Todo esto va a hacer que los caleños miren con mucho rencor a la élite de Popayán y a la ciudad de Popayán. Y en esto lo van a acompañar otras élites regionales. Me fui mucho aquí. Es tan fuerte el choque de las élites regionales
del Valle con Popayán. Y es tan fuerte el rechazo de la élite caleña frente a la de Popayán que en 1841 se produce un motín, que es el famoso motín de los Caicedo, poco conocido por lo demás en la historia del país, muy conocido en el sur, conocido en Ecuador. Y ese motín de los Caicedo va a tener una consigna: mueran los chapetones, vivan los criollos. Y se debe a que, como decíamos ahora, el gobernador de Popayán va a intervenir en el nombramiento de los alcaldes de Cali y va a apoyar que unos comerciantes, Gaspar de Soto y Zorrilla, compre el cargo de regidor del Cabildo en 1742 y lo va a nombrar teniente de gobernador. En aquella época las diferenciaciones sociales hacían que un comerciante no pudiera tener los accesos al Cabildo. Ya se había pasado del alcalde de primer voto a segundo voto, estábamos en el tema de regidores, pero estaba prohibido que un comerciante estuviera en estos cargos. Sin embargo, el gobernador de Popayán lo apoyó y lo nombró teniente de gobernador. Y como teniente de gobernador, don Gaspar de Soto y Zorrilla aprovechó que don Nicolás de Caicedo y Nostroza, el alférez real de Cali, se encontraba en las minas del Pacífico para citar a elecciones del Cabildo y, por supuesto, ganó las elecciones apoyando el nombramiento de otros comerciantes que llegaron al Cabildo. Esto va a producir un motín, como les dije, que es muy recordado en la historia de Cali por una cuestión elemental. Como se gritó, mueran los chapetones, vivan los criollos, los caleños van a tener la idea de que allí se inició la independencia. No deja de ser una exageración de los caleños, por supuesto, pero ellos tienen esa idea. Y parten de una idea sociológica un poco extraña que fue planteada a comienzos del siglo XX. Ellos dijeron que se había establecido una tesis sociológica de que había un criollismo independentista. Esto es sustentado por algunos historiadores tradicionales, pues no vamos a entrar en la discusión de eso que no tiene muchos sentidos, pero lo más importante es que a la élite de Cali y a los historiadores que trabajamos en el sur nos trataron de sembrar la idea de que allí se inició la independencia de Colombia. Que eso sea cierto, pues no, yo las paso, no hay ningún problema. Que eso sea cierto, pues no lo sé. El segundo tema que quiero hablarle, dejando sentado este tema de que la oposición entre Cali y Popayán llevó a que se produjera un motín en 1542 y que quedara esta idea de la independencia, vamos a entrar en lo que podemos decir cómo se forma la generación de la independencia. En Cali no habían colegios. Había unas pequeñas escuelas que estaban en algunos de los conventos y los muchachos de élite, que eran realmente los que se formaban, se estudiaban con preceptores privados, pero tenían que dar continuidad a su formación académica en el Real Colegio de Popayán. Pero por esas cosas raras del destino, muy raras del destino, van a confluir en el mismo curso unos personajes que van a ser importantes en la historia de Colombia. Mencionémoslos. Camilo Torres, creo que lo conocemos. Francisco José de Caldas, lo conocemos. Joaquín de Caicedo y Cuero, puede que aquí no se conozca, pero es el que lideró todo el proceso de independencia en el sur de Colombia. José María Cabal, por aquí se menciona, porque uno de los sabios importantes que hubo aquí durante la expedición botánica y en otros hechos que mencionaremos ahora. Y desde luego está Francisco Cabal, está un hermano de Joaquín de Caicedo. En esa formación académica que van a tener en el Real Colegio de Popayán hay otra coincidencia también que es extraordinaria. Algo se cruzó en el universo, los destinos, no sé cómo diablos los manejaron, pero va a llegar un profesor de gramática suprema que es José Félix de Restrepo. Para los que no sepan quién es, les voy a mencionar. Fue quien escribió, sustentó e hizo aprobar el primer decreto de libertad de vientres, de manumisión de esclavos en Antioquia, y fue quien hizo la sustentación jurídica y filosófica de la necesidad de abolir la esclavitud en el Congreso de Cúcuta de 1821, y gracias a él se dio la ley de nuevo de libertad de vientres y juntas de manumisión. Es decir, es todo un personaje de la historia de este país. Y él va a llegar acompañado por un sobrino que de pura casualidad es otro de los sabios, un botánico muy importante, como que llegó a ser el director del Jardín Botánico de
de Madrid y va a ser el primer presidente de la República que se va a crear en 1819 en Angostura, que es Francisco Antonio Sea. Es muy extraño lo que pasa allí, cómo se cruzan todos, cómo llegan de diferentes sitios del país y se encuentran en el mismo curso. Y el curso es de gramática suprema, pero miren lo que enseñaban en gramática: astronomía, matemáticas, física, óptica, química, mineralogía, biología, teología escolástica, moral. Van a discutir con Platón, Sócrates, Horacio y Cicerón, y desde luego van a entrar en las críticas al absolutismo, siguiendo a Montesquieu, y también van a tener relaciones con Linneo, que va a influir mucho en ellos para luego participar en la expedición botánica. Estamos hablando de la generación que va a desarrollar la independencia en Colombia. Ya no es en Popayán ni es en Cali, es en Colombia. Estos personajes tienen que continuar sus estudios en Santa Fe o en Quito. Vamos a hablar solamente de los que vinieron a Santa Fe. En Santa Fe había otras personas importantes de valía que son vallecaucanos. El primero que nos resalta es Manuel Santiago Vallecilla, quien va a ser en el sur luego el primer gobernador independiente. Por otra parte, o patriota, digámoslo así, un profesor del Colegio del Rosario, un joven muy avanzado para la época, como que en el Colegio del Rosario estuvo criticando todos los métodos de enseñanza, la filosofía tomista, y el rector del Colegio del Rosario se atrevió a pedir una sanción al virrey ejemplar para contener a este muchacho que era bastante peligroso por lo que estaba diciendo. Vamos a tener a José Joaquín Escobar, un sacerdote franciscano que es el que va a liderar también los procesos de participación popular en la independencia del sur de Colombia, y se van a encontrar con Ignacio Herrera, quien va a escribir una famosa crítica al Estado en cartas de un americano, instrucciones que dan a los delegados a las cortes, todo un personaje que es síndico procurador de Santa Fe y va a ser muy importante en el movimiento que se va a dar aquí el 20 de julio y los periodos posteriores. Estos muchachos van a establecer también vínculos con unas personas que creo que es necesario destacar. El primero, Antonio Nariño. Decir que era Antonio Nariño pues no tiene mucho sentido decirlo en Santa Fe o decirlo en Colombia. Bueno, el famoso precursor, quien produce los derechos, la primera publicación de derechos humanos, bueno. Y dos quiteños que sí es necesario destacar. Primero, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Es un indígena, médico, el más avanzado pensador del movimiento ilustrado que se da en Ecuador. Escribió obras muy importantes, por supuesto, pero este señor, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, por estar filosofando, haciendo crítica al estado político de Quito, lo meten preso y lo expulsan del territorio preso y le dan Santa Fe por cárcel. Entonces desde Quito lo traen preso a Santa Fe, le dan la ciudad por cárcel porque es un personaje muy importante, y aquí él va a establecer también relaciones con Nariño y con estos jóvenes que le estoy mencionando. Y el otro personaje que mencionamos allí es Juan Pío Montúfar, un personaje que quizás está muy olvidado en la historia de Colombia. Y está muy olvidado, bueno, estaba absolutamente olvidado, no sabemos quién es. Este señor es uno de los hacendados más importantes de Quito, que cuando estuvo en Santa Fe financió algunas de las actividades conspirativas de Nariño. Por ejemplo, él fue el que financió la publicación de la famosa sátira de La Golilla, por las cuales van a meter preso, entre otras cosas, a estos muchachos que acabo de mencionar junto con Nariño. Él es quien controla el traslado del situado fiscal del sur hasta Cartagena. Es una actividad económica muy importante porque, como ustedes saben, Cartagena le ha resultado muy costosa a la corona española, porque Cartagena es el único puerto de entrada a los Andes del norte. Entonces la corona tiene que estarla protegiendo de las invasiones holandesas, francesas e inglesas, bueno, y de todo tipo de pirata que pasa por allí. Ustedes saben que tuvo 4 o 5 bloqueos que
que fueron muy costosos en vidas humanas. Juan Pío Montífar debe traer el situado, y para traer el situado lo que hace es rematar las rentas del Estado, que pueden ir entre 650.000 o 500.000 pesos, pero él no trae el dinero. Él compra una cantidad de mercancías, de textiles, de pinturas, de esculturas, de tallas, de orfebrería, platería, más los textiles que producen los obradores quiteños, y los va a traer mediante inmensas recuas de mulas, recorriendo todos los territorios de la Nueva Granada, llegando hasta Panamá y surtiendo todos estos territorios. Por eso es que nosotros encontramos en casi todas las iglesias de Colombia coloniales pinturas quiteñas, son las famosas escuelas quiteñas, tallas quiteñas, orfebrería quiteña, y incluso en muchas de las casas tradicionales esto es lo que consigue. Es decir, parte de nuestra cultura artística viene gracias a ese trabajo que hizo este señor, pero este señor considera que es necesario superar el estado de cosas que había establecido el Imperio Español, que era necesario superar eso, y va a participar de estas actividades que hacen aquí los ilustrados. Comparemos lo que se hace. En Santa Fe se establece la Sociedad de Amigos del País. Pues estos señores van a Quito y establecen la Sociedad Económica de Amigos del País de Quito. En Santa Fe se va a establecer el papel periódico de Santa Fe de Bogotá en 1791. Bueno, pues estos señores van a Quito y fundan las Primicias de la Cultura de Quito en 1792. Aquí va a haber una especie de logia y van a establecer un templo que es el Arcano Sublime de la Filantropía, en el cual van a discutir diferentes cosas filosóficas, cosas políticas, cosas sociales. Pues estos señores se van a Quito y fundan la Escuela de la Concordia. Y por supuesto, todos, gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País, gracias al periódico ilustrado, a lo que discuten en el Arcano Sublime de la Filantropía, van a entrar en actividades conspirativas. Y en Quito va a pasar exactamente lo mismo, solo que en Quito fueron más aterrizados. En lugar de conspirar y conspirar, se inventaron un proyecto autonomista, que ahora se los mostraré, con una lógica que es realmente digna de recoger. Bueno, Nariño, Cabal, Sea, algunos de estos que van a participar en el movimiento ilustrado, por estar en las conspiraciones, los van a meter presos, los van a llevar para Cádiz. En Quito solamente agarran a Espejo, también acusado de conspiración, y él va a morir en la cárcel. Los otros tenían tanto dinero que era muy difícil que les tocara algo. Pero además, porque en esa Escuela de la Concordia están las autoridades coloniales de Quito, está el obispo, bueno, obispos sucesivos, está la gente más importante, incluidos todos los marqueses, que en Quito, pues, quizás por la capacidad económica que tienen, hay más nobleza criolla que aquí. Aquí reconocemos un marqués, ahora reconocemos como 5 marqueses y 1 o 2 condes, de manera que tenemos una élite mucho más poderosa en Quito que en Santa Fe. En este contexto de conspiraciones entre quiteños y santafereños van a participar pues esta gente que hemos mencionado: Joaquín de Caicedo y Cuero, José María Cabal, Ignacio Herrera y Vergara, Manuel Santiago Vallecilla, Caldas y Torres. Y esto va a hacer pues que esta gente sea apresada y llevada a Cádiz, como acabo de mencionar. Esta formación académica avanzada que estos van a tener va a hacer que se produzca mucha desconfianza de las autoridades frente a ellos, pero ellos tienen la capacidad intelectual de hacer superar esa desconfianza, y haciéndole superar van a alcanzar cargos importantes. Por ejemplo, Manuel Santiago Vallecilla en 1807 va a ser nombrado asesor de la gobernación de Popayán. Claro, lo sacaron del Colegio de Rosario por las críticas que hacía a los métodos de enseñanza, a los contenidos de la enseñanza, y consiguió ese cargo en Popayán. Ignacio Herrera y Vergara va a ser nombrado en 1809 Procurador General de la ciudad de Santa Fe, un cargo importantísimo a todas luces. Joaquín de Caicedo y Cuero, que estaba dando clases en el Colegio del Rosario, en el Colegio de San Bartolomé, y era uno de los abogados más importantes de la audiencia de Santa Fe, debe ir a Cali por la muerte de su padre y va a ocupar el alferazgo real. Manuel José Caicedo y Cuero, hermano del
del alférez de Cali va a marchar como provisor de su tío, José de Cuero y Caicedo, que es nombrado obispo de Quito. Bueno, se van a tejer una serie de redes políticas que van a abarcar Santa Fe, Popayán, Cali y desde luego Quito. Y esto nos va a permitir entender por qué se da la independencia. De la independencia se venía hablando de tiempo atrás, ahora lo miremos, pero nosotros vamos a tener un año coyuntural, que es 1809. 1809 marca lo más radical de la lucha por la independencia en España, que es el rechazo a la invasión que hace Napoleón, que lleva a la pérdida de la soberanía de los monarcas españoles. Los monarcas españoles van a negociar con Napoleón, ni siquiera van a ser apresados, negocian con Napoleón, aceptan que Pepe Botella se monte en el paseo y esto lo lleva a la pérdida de la soberanía. Y esto lleva a que establezca una junta gubernativa de España e Indias, que es jurada por muchos cabildos en muchas ciudades de las Indias, y gracias a esa jura se ha producido una representación criolla en ella, en esta junta soberana. Este tema de la representación criolla es bien interesante porque va a generar mucho más malestar del que ya venía, debido a que mientras una provincia en España tenía un representante en esa junta, en América 3 provincias podían nombrar uno. Entonces, eso en términos sociales significa que un español de la época valía más que 3 criollos de la época. Eso no lo acepta nadie, y mucho menos estas élites de aquí, que tienen mucho más dinero que esas élites españolas, que tienen más formación intelectual que esas élites españolas y que consideran que tienen más prestigio social que esas élites españolas. Esto hace que se den las primeras representaciones, pero que se produzcan una serie de instrucciones a los delegados que se hacen en toda América, esto no es solamente acá, donde realmente lo que se hace es una crítica al estado de cosas que ha producido la dominación española en estos territorios. Finalmente, ellos van a luchar por los 3 principios rectores de la Revolución Francesa, que son la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es decir, el pensamiento político del movimiento ilustrado a nivel europeo se traslada a estos territorios. En este contexto se produce la Revolución de Quito. El 10 de agosto de 1809, una junta establecida por los criollos, por el ejército y la iglesia, reasume la soberanía, depone al gobernador español, al presidente Ruiz de Castilla, y se imponen ellos. Y este es el proyecto autonomista que lo rige a ellos, que es el que yo les digo que vale la pena pensarlo, porque en Nueva Granada no lo pensaron, no lo tenían tan claro. Dice: convertir a Quito en una región autonómica que reintegrase los territorios perdidos e incluyera Popayán y Panamá, la zona minera del Chocó, y que tuviera una comunicación propia con el mar por la región de Esmeraldas. En lo político sería una capitanía general y por lo tanto independiente de los virreinatos de Nueva Granada y de Perú. ¿Cómo es esto de los territorios perdidos? Aquí hagamos historia. Las reformas borbónicas no fueron solamente reformas impositivas y no solamente produjeron revueltas de los comuneros. Las reformas borbónicas intervinieron los espacios de dominio de las élites. En el caso de Quito, que era una audiencia con una presidencia, fue dividida a partir de las reformas borbónicas en 3 territorios: Quito, Cuenca y Guayaquil. Eso significa que la élite de Quito ya no tenía dominio sobre Guayaquil ni sobre Cuenca, y eso a los que se acostumbraron a mandar todavía no les gustó. Las reformas borbónicas además nos dicen otras cosas. En 1537, cuando se produce el virreinato de la Nueva Granada, cuando se crea el virreinato de la Nueva Granada en forma definitiva, que va a durar precisamente hasta 1810, ¿a quién se lo quitan? Se lo quitan al Perú. Por supuesto, el Perú nunca perdona eso. El Perú siempre va a luchar por reintegrar esos territorios. Y ahora miraremos cómo lo intentan y cómo lo logran en parte. Esa parte nunca la exploramos, pero los cambios políticos hacen que entre las élites se produzcan descontentos frente a la corona por las reformas borbónicas, pero también entre élites rivales. Por supuesto que ese proyecto
ellos van a mandar delegados a todas partes, los van a invitar a que apoyen el movimiento revolucionario de independencia, en realidad de autonomía como se plantea allí, pero Cuenca, Guayaquil y Popayán le dicen, parémosle al chorro. Miren lo que ocurre si Popayán se integra a ese territorio. Pierde el control de la zona minera del Chocó. ¿Qué significa? Significa perder el territorio más importante económicamente hablando que tiene la corona en el nuevo Reino de Granada. No hablemos de haciendas, las haciendas producen diezmos, producen alcabalas, producen otras, pero es que el oro produce el quinto real, el oro va el quinto, derechito, el 20% derechito a la corona. Eso no lo pueden perder. Y la casa de fundición está en Popayán. Por lo tanto, Popayán no va a perder la Casa de la Moneda, ni por el Chiras. Entonces, ellos se van a oponer a este tema, pero la Nueva Granada tiene que oponerse, porque a la Nueva Granada le están quitando todo el Chocó, toda la costa del Pacífico se la están quitando, toda la costa del Pacífico, todo Popayán y toda la costa del Pacífico. Está diciendo que la Nueva Granada va a perder más de las 2/3 partes de su territorio. Por supuesto, todos se opusieron, en la medida en que lo rechazaron, la gente de Quito se equivoca y manda una tropa de muchachos inexpertos a atacar a Popayán, a invadir a Popayán porque cree que lo pueden derrotar. Lo agarra el gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique, los agarra en Funes el 16 de octubre de 1809 y los derrota. Funes es realmente la primera batalla por la independencia en suelo granadino. Luego los peruanos invaden el territorio quiteño, invaden Quito, derrocan la junta y luego van a asesinar a los patriotas, a toda la primera junta. En mayo de 1810 los van a matar a todos. Los cogieron, estaban presos en el Palacio de la Real Audiencia y allí los simulan un ataque, o efectivamente hay un ataque, ahí uno no sabe qué decir, y todos terminan muertos, lo cual no perdona a nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Entró el virrey Abascal, mandó sus tropas, sobre todo el batallón de Lima, entra para recuperar ese territorio y vincularlo nuevamente a Perú. Parte de la historia que no nos enseñan aquí, pero que en el sur sí es muy importante. Miremos la participación de los vallecaucanos y payaneses en la Junta de Quito, porque no podemos decir que esto está aislado, esto forma parte del sur de Colombia por una cuestión elemental. Jurídicamente, Quito es una presidencia, pero judicialmente Quito es una audiencia. La presidencia llega hasta el límite de la actual Colombia, en el Guaitara, de ahí hacia abajo, hasta allí llega Quito. Pero hacia el norte, el territorio se entrecruza porque está la audiencia de Quito, que fue fundada en 1560, y que lleva a territorios de la jurisdicción de Buga. La jurisdicción de Buga va hasta donde hoy es Villa María, frente a Manizales, y cubre la región de Supía, Marmato, Río Sucio y toda la zona del Pacífico al sur del Chocó. Estamos hablando de que los quiteños siempre consideraron, por ese traslape judicial, que esos territorios eran de ellos. Incluso cuando yo estudié en Quito, por allá en el año 80 y tanto, a veces uno iba a conversar con algunas personas y me decían, ustedes nos robaron el territorio. Y yo le decía, Bene, yo no le he robado nada, la verdad me puede esculcar, pero la gente enseñaba eso en las escuelas además. En las escuelas enseñaban que se habían robado el territorio, que Colombia les había robado ese territorio. Pero es por este cruce, Y ese cruce es lo que hace que los hechos políticos de Quito, de independencia, estén tan relacionados con Popayán, que es una inmensa gobernación. No nos imaginemos a Popayán lo que es el Cauca hoy. Popayán llegaba, vuelvo e insisto, hasta la región de Villa María frente a Manizales, Supía, Marmato y Río Sucio, y toda la costa del Pacífico. Es un territorio inmenso, inmenso. Bueno, allí van a participar caleños como José de Cuero y Caicedo y el obispo de Quito, que va a ser, José de Cuero y Caicedo, que es el obispo de Quito, incluso preside la Junta Revolucionaria de Quito en la segunda época.
para que miren la importancia que tienen allí los caleños. Bueno, va a estar Salvador Murgueitio, un senador de la Sala Criminal, Vicente Lucio Cabal de Buga, protector general de Indios, Javier Salazar de Cartago, fiscal de lo criminal, Pedro Escobar de Cali, senador decano de la Sala Civil, José del Corral, no sé de dónde es, senador de la Sala de lo Criminal, Luis Quijano de Popayán. Bueno, todos van a tener cargos importantes en la época y por lo tanto van a estar la gente de Popayán y la gente del Valle del Cauca involucrados en ese proceso, más la gente del Valle del Cauca, porque José de Cuero y Caicedo nació en Cali, era caleño, y como les digo, era tío del alférez real, por lo tanto es hermano del papá del alférez real. Ahora, si vamos ya a los hechos de independencia, dejando de lado la influencia que puede tener esto de Quito en nuestro territorio, tenemos que decir que el primer proyecto realmente independentista que se plantea es el de las ciudades amigas y confederadas del Valle del Cauca. Parte de un hecho, nos vamos otra vez atrás a 1808. En 1808, cuando es apresado Nariño, se llevan a José María Cabal. Y José María Cabal, por ser bugueño y por ser vallecaucano, su apresamiento va a producir un gran rechazo en toda la región. Es decir, va a generarse un odio todavía mayor que el que le tiene a los españoles, que eso siguió, por lo menos en el Valle del Cauca, siguió de muy largo aliento. No pasaba lo mismo en Popayán, donde aprovechaban para casar las hijas con los recién llegados y mejorar la familia. A partir de 1808, entonces, lo que vamos a tener es mucho rechazo, pero hay una serie de acciones conspirativas que yo quiero que las tengamos en cuenta para que entendamos que la independencia no obedeció a una coyuntura de 1910, sino que se venía discutiendo. Voy a plantear solamente 4 ejemplos de algo que todavía falta investigar mucho más. Santiago Vallecilla le escribe, bueno, ya lo mencioné, del movimiento ilustrado, profesor del Colegio del Rosario, que lo tuvieron que echar de allí por ideas revolucionarias, que termina en Popayán. Le escribe a Ignacio Herrera, que ya lo mencioné, luego va a ser Procurador General de Cali. El 5 de noviembre de 1808, cuando aquí todavía no se está hablando de juntas, pero en España sí, y ellos dicen, tenemos que establecer una junta. Cuando está diciendo eso, mira lo que le dice: a mí me parece, sería esto convenientísimo en las circunstancias actuales, es decir, establecer una junta. Habría en el mismo centro del reino una contención para el despotismo de los que gobiernan y pronto recurso para liberarse de la opresión y la injusticia. Ya están cuestionando la dominación. Y dice esto, que lo pongo resaltado: podría esto traer todavía otras 1000 ventajas que se deja muy bien advertir, y no pudiendo escaparse a la penetración de usted, omito su expresión, que no puede tampoco fiarse a la pluma. Es decir, que están conspirando, esto nos lo dice. ¿Qué están conspirando? Pues todavía no lo sé. Pero miren, continuamos con las cartas. Dice, están llenos de miedo. Se teme lo que por acá ni aún se sueña siquiera. Ojalá que el mejor de los españoles llegase en fidelidad y unión al rey, al inferior americano. Ellos tenían claro que ellos eran fieles al rey, pero tenían claro que no tenían por qué respetar las autoridades que estaban aquí en ese momento. Camilo Torres le escribe a su tío Ignacio Tenorio, que es oidor de Quito, el 29 de mayo de 1809, cuando ni siquiera se había dado el movimiento revolucionario de Quito, cuando ni siquiera ha establecido la Junta, que es la primera Junta que se establece realmente en la Nueva Granada. Mire lo que dice: los reinos y provincias que componen estos vastos dominios son libres e independientes, y ellos no pueden ni deben reconocer otro gobierno ni otros gobernantes que los mismos reinos y provincias se nombren y se den libre y espontáneamente según sus necesidades, sus deseos, sus situaciones, sus miras políticas, sus grandes intereses. Está hablando claramente de la necesidad de lograr por lo menos una autonomía frente a estas autoridades que luego miraremos, ellos no sabían a quién diablos representaban. Joaquín de Caicedo y Cuero le escribe a su primo, doctor Santiago de Arroyo, el 29 de junio de 1810. Bueno, de paso, se me olvida decirles, cuando mencionamos a todos los muchachos, todos son primos entre sí.
Todos son primos entre sí, pues porque el Valle del Cauca es muy pequeño, porque las familias de élite se cruzan entre ellos, entonces son primos entre sí. Ignacio Herrera es primo del otro, de Vallecilla, Vallecilla es primo de Caicedo, ellos son primos, menos Caldas, que a pesar de que nació en Palmira, no es de esta élite vallecaucana. Le dice en junio, 29 de junio de 1810, no se había firmado el acta de independencia de Cali, no se había dado el grito de independencia de Santa Fe de Bogotá. Dice que disuelto el Consejo de Regencia no tenga derecho a establecerse en nuestro continente, no pueda reclamar posesión, que nosotros entonces seamos árbitros para elegir la forma de nuestro gobierno, atemperándose a nuestros usos, costumbres y carácter. Es decir, que están hablando de independizarse, lo están hablando. El asunto es que independencia no necesariamente significa ruptura. Independencia, dentro del concepto filosófico de la Ilustración, es atrévete a pensar, válete por ti mismo. Básicamente es eso. Básicamente eso. Es como cuando un muchacho se va de la casa y se vale por él mismo. Eso no quiere decir que haya roto con el papá y la mamá y con los hermanos, simplemente va a hacer su vida autónomamente, porque considera que ya tiene mayoría mental. Todas estas conspiraciones van a preceder algo. La independencia de Cali el 3 de julio de 1810. Cali es un pueblito pequeño. Cali no tiene cabildo metropolitano. El único cabildo metropolitano que existe es el de Popayán. Cali tiene un cabildo sufragáneo del de Popayán, por lo tanto es segunda categoría. Cali no puede establecer una junta de gobierno. Entonces, ¿ellos qué hacen? Establecen un acta, hacen un acta, y en esa acta ellos dicen, aquí no lo tengo, pero dicen clarito, dicen, desconocemos la autoridad de Popayán y reconocemos a nuestro amado Fernando VII siempre y cuando sea liberado y venga a gobernar a nuestros territorios. Es que también le pusieron al pobre Fernando una condición muy brava para reconocerlo, pero quedó escrito y eso es planteado como si fuera fidelidad a la corona, lo cual posiblemente era, pero ellos buscaban la independencia. Pero yo quiero mencionar esto. ¿Por qué se da ese movimiento en Cali? Porque había un movimiento ya coordinado en Santa Fe, Cartagena y Cali para hacer coincidir los movimientos de independencia, y Santa Fe se demoró en el asunto. Ustedes saben la conspiración que hubo aquí en el observatorio astronómico, ustedes ya saben pues toda la pantomima que van a montar después con el florero de Llorente, la provocación que hacen para iniciar el movimiento, pero esto estaba coordinado desde antes. Santa Fe se demoró y entonces Cali dijo, no esperemos más. Y mire lo que dicen, en Santa Fe aún no se ha erigido la junta, pero no lo dude usted que verifique luego y cuando no a la llegada de Villavicencio. El virrey había callado y el consejo instó sobre el particular. Nosotros tenemos el honor de auxiliar las benéficas ideas de la capital, ya que en Popayán, por una baja y servil adulación, no se han atrevido a reclamar sus derechos. Los reglamentos del Consejo de Regencia pueden ser muy buenos, muy útiles, muy interesantes, pero nosotros hasta ahora, aún en los últimos años, no hemos sido más que unos colonos, miserables esclavos, bestias de carga. Ellos tenían claro por qué iban a hacer un acta de independencia, y lo hicieron. Y lo dijeron, Santa Fe se demoró, hagámoslo nosotros. Y efectivamente, ¿como cuántos días? Como 20 días antes, del 3 de julio, 17 días antes, Cali inició el movimiento, que es enviado al síndico procurador de Santa Fe, que de pura casualidad es Ignacio Herrera, y se lo manda su primo, Joaquín de Caicedo y Cuero, y le dice, se mueven. Y en Santa Fe no les quedó otra y no, moverse. Porque si no se hubiera movido, yo creo que todavía nosotros seríamos ciudadanos del primer mundo, no nos pedirían visa para entrar a una cantidad de países, seríamos ciudadanos europeos, ¿no? Seguimos. Después de este movimiento, se va a producir en Popayán un gran rechazo frente a Cali. Aquí se expresa el odio que tienen frente a Cali, frente a Popayán. Dice, ya que en Popayán por una baja y servil adulación no se han atrevido a hacer nada. Es la opinión que tiene la gente de Cali, en la de Popayán, los consideran de lo peorcito.
Por supuesto, la gente de Popayán todavía considera a la gente de Cali de lo peorcito, eso no ha cambiado, realmente eso no ha cambiado. Pero lo importante aquí es que ante el rechazo que produce el acta de Cali, el gobernador Tacón incluso amenaza con la guerra, pero de esas cosas del destino vienen dos comisionados regios, Villavicencio y Carlos Montúfar. Carlos Montúfar va hacia Quito, pasa por Cali, llega a Popayán y le dice un momentico, yo soy el comisionado regio, vengo representando la Junta y aquí se tiene que establecer una Junta. Y ordena la Junta y el gobernador no le quedó más que aceptar. Entonces, el 30 de octubre de 1810 se produce una Junta. Pero de todas maneras la gente de Cali ya sabe que con Popayán no se puede contar y siguen contando con Santa Fe. Todas las juntas, la gente que está negando ahora las luchas por la independencia, dice que esas juntas no tienen nada revolucionario, que porque todas las actas dicen en nombre de Fernando VII, todas coinciden en esto, es una estrategia. La lealtad al rey se hace para oponerse a las autoridades coloniales que hay aquí. Es una consigna muy vieja y curiosamente la enseñó el pueblo granadino cuando dijo, viva el rey, muera el mal gobierno. Si ustedes observan esto con detenimiento, verán que las revueltas comuneras, que no se hizo solamente en Zipaquirá, que en el Hato de Lemos duró 6 meses la revuelta comunera, que en Guarnia, Antioquia duró 3 meses, que se dio en Guaitarilla, que se dio en tantos sitios de la República, de la Nueva Granada, pero que solamente destacamos la de los comuneros porque puso en aprieto a Santa Fe de Bogotá. Todos tienen la misma consigna, viva el rey, muera el mal gobierno. Pues la lealtad al rey se basa en ese principio. Y las élites lo aprendieron de los sectores populares. Por lo tanto, es una consigna política que va a enmascarar las verdaderas pretensiones autonómicas que tienen, es decir, independizarse, valerse por sí mismo. Hay una carta de Ignacio Herrera a Manuel Santiago Vallecilla, el 20 de diciembre de 1810, que le dice, entre otras cosas, rechazando las autoridades coloniales y argumentando la lealtad al rey, dice, todo viene de un común origen, Madrid y Cádiz son la fuente. El conde de la Casa Valencia existe en esa villa corrompida, está hablando de Popayán, protegido por el intruso José Bonaparte, y en la segunda el oidor Mosquera, que representa a la corte de Cádiz. Ambos ofrecen a los suyos grandeza de España y otros títulos para que la América no se separe de su metrópoli, que indefectiblemente va a ser presa del corso. Es decir, está diciendo, indefectiblemente estas provincias se van a separar de la corona. Lo tiene claro, lo tiene claro. Las Cortes de Cádiz es donde está estableciendo un nuevo régimen político. La Junta que está en Madrid, que está de un sitio a otro, José Bonaparte, que está en Madrid, tiene sus propias autoridades. Frente a esto, los criollos no sabían a quién creerle. ¿A quién representan las autoridades? ¿Representan a José Bonaparte? Ustedes saben que las autoridades representan las autoridades constituidas. ¿O representan a la Corte de Cádiz? ¿A quién representan realmente? Ellos sabían que las autoridades se representaban a ellas mismas. Y es el tema de las gobernaciones que va a producir tanto rechazo desde el virrey Abascal hasta los gobernadores de Cuenca, Guayaquil, luego presidencia de Quito y gobernador de Popayán. Todo lleva a que finalmente las discusiones entre Popayán y Cali sean tan fuertes que no haya ninguna posibilidad de diálogo. Y frente a esa ninguna posibilidad de diálogo, el 1 de febrero de 1811 se establece la Junta de las Ciudades Amigas y Confederadas del Valle del Cauca, que inicia la independencia con el elemento de lealtad a la corona. No es que esté rompiendo con la corona, sino con el elemento, pero desconociendo en forma absoluta, las autoridades establecidas en Popayán. Entonces dice, entre otros puntos, tener como objeto sostener y conservar a toda costa y hasta derramando su sangre los derechos de nuestra santa religión, los de nuestro amado monarca don Fernando VII, los de todo el reino y las demás ciudades del valle, sus amigas y confederadas,
de las opresiones y hostilidades con que las amenaza el gobierno de Popayán, don Miguel Tacón y Rosique. Más claro, pues no canta un pollo. Está clarísimo que están reasumiendo la soberanía. La soberanía se basa en 3 principios: defensa del rey, del reino, de la religión y de la patria. Y aquí lo tienen claro. Cuando el rey es incapaz de defender el rey, la religión y la patria, pierde la soberanía. Y la soberanía no es intrínseca del rey. Al rey, los súbditos, sus iguales a él, le delegan la soberanía. La soberanía es individual entre los pares del reino. Entonces, los 3 principios están aquí: sostener a toda costa y hasta derramando sangre los derechos de nuestra santa católica religión, defensa de la religión. Los de nuestro amado monarca don Fernando VII, defensa del reino. Y los de todo el reino y las demás ciudades, la patria. Los 3 principios rectores de la soberanía aparecen aquí claramente manifestados en este acto de constitución de las ciudades confederadas. Las ciudades confederadas del Valle, no miren ese sitio que dice Anserma ya, que no sé por qué no lo quité. No tiene nada que ver porque ese no estaba fundado. Ahí estuvo fundado, pero lo trasladaron al Valle. Eso lo fundaron los antioqueños, los paisas después. Las ciudades confederadas del Valle son Cali, Buga, Cartago, Toro y Caloto. Son 6 ciudades, son las únicas 6 ciudades que existen en el Valle. Todo lo demás que existe allí son pueblos, en su mayoría pueblos de indios, que se van a transformar luego en ciudades importantes. Pueblo de indio es Palmira, que es el pueblo indio de Llano Grande, pueblo de indio de San Bartolomé de Tuluá, pueblo de indio de San Juan Bautista de Guacarí, el Cerrito es el pueblo de indio de Los Cerrillos, y así podemos enumerarlos todos, ¿no? Las ciudades en realidad son Cartago, Toro, Anserma, Buga y Caloto. Lo que ellos van a tener como proyecto político es rechazar la imposición y la dominación que se hace desde Popayán. Esto se va a basar en ese enfrentamiento que hay entre las élites de las diferentes ciudades, sobre todo porque la élite de Popayán se considera de mayor alcurnia y miraba con mucho desprecio a las élites del Valle del Cauca. Van a aprovechar la coyuntura, que son los movimientos juntistas que se van a dar en 1810. Recordemos que esto se hace el 1 de febrero de 1811, cuando ya sabían que era irreconciliable cualquier acuerdo con Popayán, y ellos van a establecer un principio que va a ser muy interesante. Van a utilizar la confederación como principio de organización de un nuevo Estado. Esto sí es muy interesante, porque quiere decir que están entrando en un proyecto político moderno. Esa confederación está en esa historia común que les mencioné ahora, ese estar las ciudades del Valle desarrollándose desde el siglo XVIII y siendo dominadas desde Popayán. Esto va a permitir entonces que las ciudades confederadas del Valle creen un proyecto de región que se basa en una historia común, un presente común y una propuesta de futuro de forma de ciudadanos, de forma de gobierno, de forma de derechos y de forma de obligaciones de territorio y de sociedad. Es decir, ellos con este proyecto pretendían entrar en algo pues que no es del caso discutirlo ahora, que tiene que ver con la modernidad establecida por la Ilustración. El hecho de que establecen las ciudades confederadas inicia la guerra de independencia. Los primeros ejércitos se van a organizar en lo que hoy es Palmira. Bueno, en la época se llamaba Palmira, se llamaba Llano Grande, perdón. Se llamaba Llano Grande y allí se va a organizar el primer ejército. Y mire quién lo organiza, Antonio Baraya. Antonio Baraya es un militar enviado desde Santa Fe por Antonio Nariño. ¿Por qué por Antonio Nariño? Porque la gente del Valle, desde 1750 y algo, tenía relaciones con la gente del Valle. Perdón, 1754, no me equivoqué, 1784, 83, ¿no? Van a tener relaciones con la gente del Valle. Ellos van a venir a Santa Fe a formarse y ahí es donde establece todo esto del movimiento ilustrado. Entonces, Antonio Nariño va a mandar a Antonio Baraya a que organice los ejércitos y sea la primera batalla de la independencia. Ahí sí podemos decir las guerras de independencia se iniciaron gracias
a esta creación de las ciudades confederadas. Y va a ser la del Bajo Palacé, donde van a derrotar al gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique. Habrá luego un segundo combate donde Mariano Escobar es derrotado por Juan José Caicedo. ¿Quién es Juan José Caicedo? Juan José Caicedo es un líder negro que va a organizar las guerrillas realistas del Patía, y con esos grupos de negros va a derrotar un triunfo efímero por lo demás al ejército patriota, que luego va a dar la primera batalla naval de la independencia. Entonces volvemos a los primeros, primera batalla de la independencia y primera batalla naval de la independencia, que es la batalla de Iscuandé, donde José Ignacio Rodríguez, el famoso Mosca Rodríguez, que luego va a ser muy importante en la historia de la independencia, va a derrotar de nuevo a don Miguel Tacón y Rosique. Luego vamos a tener diferentes batallas: Ladera de Popayán, Puente del Cauca, Pasto, Guanambú, Ejido de Pasto, Catambuco, hasta que finalmente los líderes de este proyecto van a ser derrotados en Pasto. Joaquín de Caicedo, Alejandro Macaulay y 10 importantes líderes van a ser fusilados en Pasto, una ciudad que es completamente realista, que hay que entender por qué realista. Fue invadida primero por los quiteños y fue invadida por los vallecaucanos, por lo tanto tiene todo el derecho a sentirse ultrajada y a reaccionar frente a ese ultraje y a rechazar a los patriotas. Entonces esta va a ser, digamos, comienza esta epopeya de la independencia que, como ven, comienza más rápido en el sur que en el centro del país. Aquí efectivamente hubo unas batallas importantes cuando Nariño tiene que enfrentar a las ciudades confederadas, que van a tener un final terrible cuando Bolívar en el año 13 invade Santa Fe de Bogotá y produce aquella cantidad de muertos y cosas pues que no es del caso mencionar para dejar a nuestro héroe máximo descansar en la tumba. Nariño va, aquí me falta algo, me trae una diapositiva, no, aquí está. Lo otro que es importante en este proceso es que después de la muerte, del fusilamiento de los patriotas de la primera junta, se va a dar el régimen del terror. De nuevo, el sur es primero en todo. Allí se hace la reconquista española antes que aquí, mientras que aquí llega Sámano en 1816 y comienza el régimen del terror. Allí en el sur comienza en 1813. ¿Por qué? Porque viene desde el Perú. El Perú está tratando de recuperar esos territorios. Ha derrotado las dos juntas de Quito, ha fusilado cantidades de patriotas, tiene un fortín muy fuerte en Pasto y Popayán y por lo tanto invade el Valle del Cauca con mucha fuerza. Ejércitos de 2.000, 3.000 hombres, ejércitos realmente formados y entrenados, no ejércitos improvisados como los de los patriotas. Entonces se inicia el régimen del terror, con una conclusión que la aprendieron todos, con unos costos en vidas humanas muy fuertes. No se pueden tener proyectos autonómicos aislados. Y ya lo había dicho Joaquín de Caicedo y Cuero en 1810, el 29 de agosto. Dice: en lo político debemos imitar a la naturaleza. Un cuerpo con muchas cabezas es un verdadero monstruo, tanto mayor cuando ellas sean más desiguales. Él tenía claro que se necesitaba en esos momentos, y por eso apoyaba a Nariño, un régimen centralista como el que Nariño planteaba para el estado de Cundinamarca. Por supuesto, los caleños, a pesar de que en un momento tuvieron que conciliar con las ciudades, con la Confederación de Provincias de la Nueva Granada, la verdad es que ellos siempre estuvieron pensando en un régimen centralista como una posibilidad de enfrentar a los españoles. La realidad les demostró que no se puede estar aislado en su lucha. Bueno, se vino la reconquista española y esto llevó a que el 6 de febrero de 1813 en Santander de Quilichao, bueno, en la época llamada Quilichao, se estableciera un acuerdo entre el diputado de Cundinamarca y la Junta de Gobierno de Popayán, que en el punto primero tenía reunir la gran convención del reino por medio de los diputados que al efecto nombran las provincias para establecer un solo gobierno unificado. Un solo gobierno unificado. Se da la reconquista de Cali ya
por los españoles, sobre todo por Francisco Uarleta, el 20 de julio de 1813, y el 14 de noviembre de ese mismo año, Saman ordena que se jure la Constitución de la monarquía española que se pidió en Cádiz. La monarquía de la Constitución española en estos momentos era algo absolutamente inviable, ya debido a la guerra, al carácter que ha tenido la guerra, ya la ruptura con España era imposible de detener. Es decir, ya estas regiones, estas provincias, estas gobernaciones tenían que entrar por la independencia. Y se jura la Constitución de Cádiz y efectivamente en esa Constitución pues, son abolidos todos los cargos públicos a perpetuidad, se quitan los títulos nobiliarios, el alférez real desaparece. ¿Qué tenemos allí entonces? Tenemos que aparentemente tenemos la implantación de una constitución liberal. Bueno, los liberales dirán que tiene algo de liberal. En realidad una constitución monárquica que reconocía algunas prerrogativas a los ciudadanos. Pero lo más interesante de esta constitución es que entonces se llama elecciones. Y frente a lo que esperaban Uarleta y Sámano, frente a lo que esperaban, las elecciones fueron ganadas totalmente por criollos que habían estado comprometidos con la independencia. Todos los cargos del cabildo fueron controlados por patriotas. Hay un acto muy bonito, de todas formas, con la Constitución de Cádiz, hay un acta muy bonito y hay una placa hermosa donde dice jura la Constitución de Cádiz, no sé qué, no sé cuánto, y la pegan en la casa, en una de las casas del cabildo. Bueno, en 1814 Nariño ha logrado superar los conflictos que tiene aquí con Camilo Torres, Francisco José de Caldas, bueno, con las provincias Unidas de Tunja, y puede desplazarse e iniciar la famosa campaña del sur, que es la gran campaña de la independencia que prelude a la última campaña que estamos conmemorando, que es la de Boyacá. Campaña en el sentido de que es toda una hueste con todo un proyecto que se desplaza de largo aliento, no con combates aislados. Bueno, Nariño va allí y cuando llega a Nariño, el pueblo de Cali, iracundo, se levanta pues contra las autoridades españolas y coge esa famosa placa que habían puesto de conmemoración pues de la jura y la desaparece. Y miren lo que es no saber historia. Por ahí en el siglo XX, en Cali fue necesario reconstruir la Casa de Cabildo, donde hoy está el Palacio de Justicia. Y alguno de los obreros se encontró por ahí tirado en el sótano para un botadero. En la reconstrucción se encontró esa placa y la sacó. Y como la gente de Cali se le olvida la historia, y sobre todo los políticos de la época, bueno, los de ahora no, los de ahora saben mucha historia, cogen esa placa creyendo que es una cosa muy importante y la pegaron en las paredes del actual Palacio de Justicia. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Eso que le costó tanta vida a los caleños, la recuperaron, y que el pueblo de Cali la votó, la recupera el cabildo cuando inaugura el Palacio de Justicia y la pega allí, lo cual significa pues que es bueno saber historia. Valdría la pena que nuestros políticos aprendieran algo de historia. Dejo allí para no distraerlos más. Lo más importante es que Nariño hace su llegada, se discute un proyecto de constitución de la provincia de Popayán, que lo hace el soberano colegio electoral y constituyente, y debido a la arremetida de la reconquista española, que lleva que después de algunos éxitos Nariño sea apresado en Pasto y de nuevo enviado lejos, no se pueda cumplir. Ya entonces nosotros tenemos que entre 1813 y 1819 el Valle del Cauca, fundamentalmente el Valle del Cauca, porque Popayán y Pasto son realistas, van a vivir el terrible régimen del terror, que va a caer sobre toda la población. Ya no va a ser solamente sobre sectores de élite, sino sobre todos los sectores, incluidos los libres de todos los colores, los esclavos, sin distinción de hombres y mujeres, porque lo que se describe de esta barbarie que hacen los españoles es espantosa. Todo esto va a terminar después de la batalla del 7 de agosto. El impacto del 7 de agosto como triunfo de los patriotas hay que saberlo sopesar. Ahora muchos lo niegan porque dicen, no, es que mire, están celebrando el 7 de agosto porque creen que allí se selló la independencia. No, aquí se recuperó el poder
en Santa Fe de Bogotá. Y efectivamente el virrey tuvo que salir corriendo. Y quedaron liberadas estas provincias, pero comienzan los procesos. Hoy se está conmemorando la entrada de José María Córdoba a Río Negro, lo cual nos dice, miren, ¿cuánto hubo el 7 de agosto ahora? Y comenzó la campaña de liberación de las ciudades del río Magdalena. Todo va a terminar en 1822 en la batalla del lago de Maracaibo, pero comienza un proceso. Pero en el Valle del Cauca, Bolívar no mandó ninguna hueste. En el Valle del Cauca, una mujer que se llama María Antonia Ruiz, una descendiente de esclavos, que le habían matado un hijo, le habían fusilado un hijo junto con Carlos Montúfar durante esta época del terror, se dio cuenta, no sé cómo le llegó la noticia, de que Bolívar había derrotado a los españoles en el puente de Boyacá. Y esta señora agarró su caballo y se fue a todos los montes donde estaban escondidos los patriotas que habían logrado sobrevivir y les dijo, mire, está liberado Santa Fe, fueron derrotados en Boyacá los realistas y se prepara la liberación de Cartagena. Y comienza a sacar a la gente de los montes. Y efectivamente había llegado una hueste española que había penetrado el territorio, tratando pues de que no llegaran las fuerzas patriotas, y esa hueste española es controlada por una cantidad de negros liderados por Joaquín Ricaurte y un filibustero inglés que se llama John Runnel, que estaba escondido por allí, y esta hueste, liderada por estas dos personas, pero con esta cantidad de hombres y mujeres negros, van a derrotar el último bastión del ejército español en el Valle del Cauca y se sella la independencia del Cauca. Para que eso se diera fue necesario un combate, y lo dejé de último para mencionarlo. Ese combate es el combate del Guanábano que se dio el 2 de septiembre de 1819, la batalla de San Juanito fue el 28 de septiembre del 19, lo vamos a conmemorar los vallecaucanos porque, bueno, ahora diremos el porqué. En este combate del Guanábano van a salir, viene el gobernador Pedro Domínguez, viene a tratar de coger a los españoles que había para reunirlos y tratar de protegerlos después de lo que ha pasado en Santa Fe, y le van a salir una cantidad de hombres y mujeres de Caloto, sobre todo muchas mujeres. Los van a atacar allí liderados por un comandante patriota, Juan Manuel Álvarez, y van a hacer un ataque de sorpresa, van a derrotar esa hueste que está comandada por el gobernador, y es el único combate donde va a morir un gobernador español en todas las guerras de independencia, en todas las guerras, y son los sectores populares. Este combate del Guanábano y esa batalla de San Juanito, y aquí digo el por qué lo vamos a conmemorar, tiene una particularidad. Fueron los hombres y las mujeres libres del Valle, con muy poca participación de gente experimentada, los que van a sellar la independencia del sur de Colombia. Ellos, al liberar el Valle del Cauca, permitieron que Bolívar después, en 1821, pudiera llegar a Popayán y negociar con la élite de Popayán su paso a Pasto para finalmente terminar con otra negociación en la batalla de Bomboná, que inició otro proceso de independencia que va a durar hasta 1827. Pero con este combate y esta batalla finaliza ese largo proceso de independencia. Gracias a esto, Cali es nombrada gobernación de las provincias del Cauca, como reconocimiento a la larga lucha de la independencia. Pero las negociaciones de Bolívar con la élite de Popayán hicieron que después Bolívar le quitara la capital a Cali y la volviera a llevar a Popayán y volviera a revivir este viejo enfrentamiento entre las ciudades tradicionales de Cali y Popayán, que hoy en día pues está más menguado, pero que todavía aparece.